Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, a Vivir Mejor con Arabela. Hoy te vengo a hablar de la tensión arterial, la hipertensión. Empezaremos por algunos datos un poquito generales y después nos centraremos en lo que a mí me compete y lo que más me gusta, que es la dietética y la nutrición. Os daré algunas pautas, algunos hábitos, sobre todo desde la alimentación, consejos prácticos que podamos poner en prácticas desde casa, desde nuestra cocina mismamente o desde el ejercicio en concreto también, alguna cosilla y hábitos saludables para que podamos controlar mejor la tensión arterial, incluso en algunos casos con ello bajarla, es decir, algunos alimentos que van más en esta línea y pueden bajar la tensión. Vamos a empezar por decir que la mayoría de las personas que padecen esta afección, más de la mitad, más del 50%, pueden mejorar solamente con cambiar los estilos de vida, ¿vale? Los hábitos. Así que dicho esto, hay que ponerle ganas y al lío. Decir que luego la medicina establece un poquito, digamos, unas franjas de edad en la que, según qué franja de edad, porque el paso del tiempo también pasa por los vasos sanguíneos y a veces no es lo mismo una arteria o una vena a los 20 que a los 50 años, entonces digamos que según qué franja de edad o qué edad tengamos puede llegar un poquito a las cifras de la tensión arterial, ser un poco más permisivos, pero no quiere decir que lo den por bueno, sino que entienden que puedan estar dentro de una supuesta normalidad, entre comillas, pero siempre con la alerta y la vigilancia de decir, vamos a ver para dónde va esto, pero si va para arriba y sigue así, pues hay que poner un tratamiento. Pero quiero decir que siempre hay que perseguir la cifra que sería la óptima y la normal, el 12-8, es decir, el 120-80, que sería el 120 la sistólica y 80 la diastólica, que es la que deberíamos de tener siempre. Siempre vamos a intentar perseguir esa cifra. Dicho esto, han conseguido decir que deberíamos de vigilar nuestra tensión a partir de los 20 años porque una de las causas más frecuentes de la hipertensión arterial es eso, los malos hábitos de vida, entre cuales en la juventud ya sabemos que uno de los potenciales puede ser el consumo de alcohol, que cada vez empieza más temprano y sube bastante la tensión arterial. Pues ahí empezaríamos a controlar, deberíamos de controlar bastante la tensión, sobre todo por esa razón. Después, en la edad más adulta, puede intervenir el estrés, que es un potencial motivo para tener una salud cardiovascular y una hipertensión bastante importante debido a ese estrés, sobre todo el impuesto un poquito por la sociedad, por nuestro mundo laboral, en fin, que a veces no es que queramos, sino que vivimos con un estrés crónico y eso al final implica que a veces padezcamos de esta tensión alta. Dicho esto, las franjas que manejan un poquito así para que nos hagamos una idea, ¿vale? Son datos los que doy un poco a modo informativo, ¿vale? Siempre tenemos que tomar en cuenta que es nuestro médico siempre el que nos tiene que decir cuál es lo correcto y que hay que vigilarlo y tenerlo en cuenta. Entre 20 y 30 años, desde luego, 120-80, sin duda. Después han fijado que entre los 30 y los 40, pues podemos ahí estar entre 129-84, es decir, que no llegue al 13 y que no llegue a 85 la diastólica, ¿vale? Que no llegue al 13 la alta y que no llegue a 85 la baja, la diastólica, ¿vale? Estaría en el límite pero con la alerta, es decir, alerta, cuidado que aquí hay que vigilar. Y si sigue así, pues hay que poner tratamiento, remedio, lo que el médico considere. Después hablaríamos de otra franja, que ya no es franja, es a partir de los 40. Bueno, pues es cuando empiezan todos los males. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que tomárselo con una sonrisa y con una actitud positiva y decir, pues vale, pues me encuentro en esta etapa, pues ahora, pues ¿qué hay que hacer? Es como decir, me encuentro aquí, tengo un problema, pues manos a la obra, me remango y vamos a ver qué se puede solucionar, qué es lo que está en mi mano para hacer y, por supuesto, hacerlo, ¿no? Con la mejor actitud y con la mejor sonrisa siempre dará muy buenos resultados. Es un acto de amor propio, de quererse a sí mismo, así que
pues a partir de los 40 nos dan un poquito, ya os digo, como por límite, que no llegue a pasar del 14, es decir, de 140 la alta, la sistólica, y de 90 la diastólica, la baja. Bueno, pues ahí lo dejan en el límite, pero eso ya si pasa, es decir, bueno, ahí ya es potencialmente peligrosa. Hay que controlarla siempre en cualquier franja de edad que nos encontremos, seguro, y además os animo a que lo hagáis periódicamente. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que si tenemos una tensión alta y de forma muy prolongada y no controlada, es decir, no ponemos remedio, actúa sobre lo que llaman los órganos diana. ¿Qué son los órganos diana? Son 3 en concreto, de los más principales, los ojos, el cerebro y los riñones. En los ojos, bueno, pues nos puede afectar la retina. Seguramente que le suena a alguna persona que por una subida de tensión tiene un derrame en el ojo, es decir, un vasito sanguíneo que se nos ha roto, pues eso es lo más habitual y al final nos puede afectar a la salud ocular. Y después decir que a la salud cerebrovascular, el cerebro, bueno, pues podemos llegar con una tensión alta de forma prolongada y sin tratamiento, llegar a tener accidentes cerebrovasculares, que son los llamados ACVA con las siglas, o los ictus, que comúnmente entendemos la mayoría de las personas. Que los ictus pueden darse de las dos formas, que pueden ser o debido al mismamente el estrechamiento por lo que es en concreto la hipertensión, que se debe a la acción de la angiotensina, que es una sustancia que lo que hace es que acciona sobre los vasos sanguíneos estrechándolos, la angiotensina. Bueno, pues si lo estrecha hay presión, es decir, no puedo pasar, pues hay presión, entonces no suelta y puede romper el vaso sanguíneo o puede incluso hacer un coágulo de sangre y que no pase la sangre. O sea, se puede dar los dos tipos de accidente de ACVA, ¿vale? Que son estos dos tipos, o por obstrucción o por rotura, ¿vale? Que puede haber un derrame, que se ha roto el vaso sanguíneo, o que no pasa y como no pasa, pues se ha obstruido y bueno, pues se puede dar los dos tipos. Dicho esto, ojo, cuidado, esto desde luego ya sabéis que puede ser hasta incluso mortal y hay que tener mucho cuidado, y también tiene efectos sobre los riñones, de ahí que el cuerpo mismo nos va alertando cuando tenemos una hipertensión alta. Muchas veces lo sabemos porque o bien tenemos mucha sed habitualmente o vamos más al baño de lo habitual, o tenemos las manos y las piernas o los tobillos hinchados. Bueno, pues esto también explicaría que los 3 tratamientos que hay ahora mismo que se manejan en cuanto a la hipertensión arterial van en la línea, hasta incluso los 3 a la vez, ¿vale? Se pueden dar, van en la línea esta, digamos, normalmente suelen ser diuréticos, bloqueantes y vasodilatadores, que son los que más o menos estamos manejando ahora mismo. Cuando no funcionan estos, hasta incluso cuando se dan los 3 y vemos que no hay manera de que controlemos la tensión, esto quiero decir el médico que lo decida, que vea que no se controla, bueno, pues en este caso hay otra técnica que es un poco, pues se llama la denervación renal, que consiste en meter un catéter por la arteria femoral hasta las arterias renales para actuar sobre el sistema simpático y con ello bajar la tensión arterial, que se actúa con esta técnica solamente en los casos en los que no funcionan los tratamientos convencionales, los más normales, ¿vale? Los de primera línea. Y después decir que en el futuro hay esperanza de que se pueda tener tratamientos más personalizados. De momento estamos en estudio, ya sabéis que me gusta traeros pues siempre novedades de la investigación y demás, que bueno, pues pueda intervenir también la inteligencia artificial y puedan hacerse tratamientos personalizados para cada persona y cada enfermo, y estudiando pues con un estudio genético y un estudio metabólico, ¿vale? Para cada persona. Así que mantengamos la esperanza que llegue cuanto antes y acabemos con una de las enfermedades. Luego ya nos quedarán las otras, pero hoy ya estamos hablando de esta, así que vamos a rezar que esta llegue pronto, el remedio para ella. Así que, dicho esto y aclarado esto, vamos al paso siguiente, que es el
de las pautas que podamos tener en casa. Lo primero es bajar la cantidad de sal. ¿Cuál sal? Pues no la que puedo comer en los alimentos que lo contengan, porque puedo comerme un jamón york que contiene sal, sí, lo puedo ver en el envase cuánta sal come, pero a lo mejor no puedo controlar si me he comido una loncha o 2 o 3, sino que la sal que yo añado, la sal que yo puedo echar a una ensalada, la sal que puedo echar a un guiso, la sal que puedo comer, a lo mejor pues comer pan sin sal, todo lo que pueda intentar evitar la sal. Por supuesto, comer cosas sin sal en concreto, pero me refiero sobre todo a controlar la que yo pueda añadir a las comidas, ¿vale? Menos de 5 gramos. Ya sé que es muy poco y diréis, buah, pues no me va a saber a nada ya, pero hay un remedio que de verdad tenéis que probarlo. Hay unas hierbas aromáticas que, al poner hierbas aromáticas a las comidas en general, podemos utilizarla a modo de sazonar las comidas o de marinar pues una carne, o en fin, muchas maneras con las hierbas aromáticas, y jugar a nuestro favor y potenciar el sabor de la comida, y así pues podemos la falta de sabor que nos pueda dar la sal, potenciarla con el sabor que nos da las hierbas aromáticas. Bueno, pues en concreto la hierba, o sea, el gran rey de estas hierbas aromáticas, el que se lleva al premio estrella, el primer premio, es el romero. ¿Por qué es romero? Porque bueno, es, digamos, el que tiene un alto contenido en ácido rosmarínico. ¿Qué es lo que hace este ácido rosmarínico? ¿Qué es lo que le hace especial al romero con este ácido rosmarínico? Porque actúa contra la famosa y la típica y temida angiotensina, que es esa sustancia, acordaros que hemos dicho, que actúa sobre los vasos sanguíneos estrechándolos, y es lo que provoca la tensión y la presión arterial, la hipertensión, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Que baja la cantidad de angiotensina. Entonces, al bajar la cantidad de angiotensina, deja de tener este efecto sobre los vasos sanguíneos y tiene un efecto, el ácido rosmarínico, vasodilatador también sobre el vaso sanguíneo. Entonces lo dilata, lo abre y se recupera, se restablece otra vez la circulación sanguínea, y con ello restablecemos la salud cardiovascular, y bueno, el corazón otra vez empieza a latir con normalidad y recuperamos el pulso y la tensión arterial normal y habitual, y por tanto restablecemos todas las funciones normales del organismo y volvemos a la normalidad. Así que el ácido rosmarínico de romero, más que recomendado, también se puede consumir en infusión si se desea. Después decir que hay otras plantas que también contienen ácido rosmarínico, aunque en menos cantidad, pero también lo contienen. Otras plantas aromáticas que se pueden utilizar en la cocina, seguramente os suene y lo tengáis en casa: la albahaca, el tomillo, ¿vale? El orégano, o sea que no tenemos excusa, ¿vale? La salvia también, o sea que ahí tenemos un montón. Después nos podemos encontrar con el laurel, el perejil, el cilantro, aunque ya digo que lo he dicho un poquito por las que así más cantidad tiene. Y después decir, en cuanto a alimentos así a grandes rasgos, de los grandes grupos, sobre todo tiene que abundar los vegetales, las verduras, sobre todo las de hoja verde. Tienen que abundar las espinacas, el brócoli, pepino, pimiento, en fin, zanahoria, remolacha. La remolacha, me voy a parar un poquito aquí porque bueno, tiene aparte de un pigmento, pero me voy a concentrar en la remolacha para explicaros una cosa. La remolacha en concreto es un gran aliado en el control de la hipertensión porque tiene nitratos. Estos nitratos que hacen que se convierten en nitritos, y los nitritos actúan como vasodilatadores sobre los vasos sanguíneos, así que aquí tenemos un alimento que actúa como vasodilatador. Remolacha, apuntaros eso. Y después las coles, pues también, bueno, pues ya sabemos que las coles a lo mejor no nos gusta tanto, pues aquí también os dejo otro truquillo. El romanesco es un tipo de col que no suele dar gases, entonces pues también apuntaros por ahí el romanesco. Podéis encontrar múltiples recetas con este alimento también. Decir después que todas las frutas, destacar de las frutas el plátano, por supuesto, que tiene potasio, el aguacate pues también,
otras frutas como sobre todo las que contienen un pigmento, las antocianinas, un pigmento rojo que les da ese color, sobre todo los frutos rojos, las frambuesas, las fresas, los arándanos, la manzana, la pera, el mango, en fin, todas las que tienen pigmentos de color. Pues también la naranja, el limón estaría indicado, en fin, frutas en general, pero sobre todo destaco esas, los frutos rojos y el plátano y el aguacate, que lo vamos a meter aquí dentro de las frutas, aunque luego podemos meterlo en las grasas saludables, que también ahora voy a pasar a hablar de las grasas saludables, que serían pues estas, el aguacate, el pescado azul y los frutos secos, como en concreto las nueces y también las semillas de lino, que también compartirían más o menos nutrientes y sabor incluso con las nueces, que serían por excelencia el fruto seco que ayuda en la salud cardiovascular. Así que también aquí tenéis otro de los grandes aliados. No dejar de mencionar que la estrella de todos los alimentos aliado en el control de la hipertensión arterial es nuestro famoso amigo el ajo, ¿vale? Que no se nos olvide. Y que no se nos olvide que todos los alimentos que podamos encontrar que tengan un alto contenido en potasio y magnesio son grandes amigos del control de la tensión arterial, ¿vale? O sea, alimentos con sodio y magnesio y sobre todo el ajo que hemos dicho, la remolacha, destacaría yo el plátano, el aguacate, las nueces y sobre todo las hierbas aromáticas para paliar un poquito lo que nos falta de sabor por la sal, potenciarlo con estas hierbas aromáticas. Y después deciros de algunos alimentos que seguramente os puedan ayudar también en el control de esta hipertensión arterial, si es que la soléis padecer o tenéis tendencia a ello, que podría ser los cereales, consumirlos mejor integrales, habituaros a tomar bastantes yogures, también es importante, y decir que también el chocolate negro, seguro que más de uno y una estaréis encantados con esto, pero el chocolate negro, estoy hablando más del 70% de cacao. Es un gran amigo del control de la hipertensión arterial. Dicho esto, beber mucha agua también favorece, ¿vale? Que la sangre sea más fluida, tenga menos espesor y con ello, bueno. Así que después ahora os daré algunos consejos, sobre todo en cuanto a la salud bucal, la salud bucodental es importantísima porque la microbiota también existe en la boca, no solamente en el intestino, que la microbiota significa pues, el número de bacterias buenas que podamos tener en un tipo de mucosa, y también la de la boca es una mucosa. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que favorecer que haya más bacterias buenas de las malas para tener una microbiota pues en buen estado. Entonces, eso también se ha visto que mejora bastante la tensión arterial, es decir, una persona que a lo mejor pues tenga periodontitis en concreto y no cuide bien su salud bucodental, pueda tener una microbiota más bien debilitada, deficiente, y con ello pueda tener más predisposición a tener una tensión más bien tirando a alta. Así que cuidar bien la boca es también cuidar la tensión. Desde aquí hago también este llamamiento. Porque lo digo, porque la microbiota en buen estado lo que hace es que convierte los nitratos en nitritos y por tanto actúa como vasodilatador en cuanto a los vasos sanguíneos. Así que ahí dejo también el dato. Decir después que algunos ejercicios, en cuanto a mí me compete como profesora también de Pilates que soy, yo recomendaría, sobre todo para la tensión arterial, algunos ejercicios estáticos. Estáticos me refiero no de impacto, de correr o de andar, que también son favorecedores para la salud cardiovascular, pero me refiero, si podéis hacer en casa alguno también específico para la tensión arterial, controlarla y bajarla, sería bueno hacerlo con la espalda, por ejemplo, coger una pelota o un cojín o lo que sea en la pared y hacer sentadillas, es decir, subo por la pared y bajo y hago sentadillas en la pared con la pelota. A la vez pues relajáis la musculatura de la espalda y que también pues podéis tener una
reducción de la hipertensión arterial. Es el que recomiendo desde el Pilates. Y después, bueno, pues recomendar no dormir menos de 7 horas, y el teléfono móvil pues también es perjudicial. Por último, decir que el aparato con el que se toma la tensión y la postura en la que se toma también es importante. Ya sé que a veces en el hospital por las circunstancias te lo toma tumbado, pero eso son circunstancias que, bueno, eso lo tienen en cuenta y lo tienen que valorar los médicos, pero yo desde aquí os vengo a decir cómo debería de ser si te lo tomas tú en casa. Me refiero como consejo de farmacia que puedo darte si tienes un tensiómetro y te lo decides tener un control en tu casa, en tu hogar. Deberías de estar sentado o sentada con los pies en el suelo, con la espalda bien recta, a poder ser apoyada en una pared o en una silla, y si el aparato, sobre todo el aparato, tiene que ser también que el manguito, el diámetro, sea del tamaño que se adapte bien a tu brazo. Es decir, no es lo mismo una persona delgada, un niño, que una persona obesa, ¿vale? Que el manguito, cuando te lo compres para ti, ajustado a el tamaño de tu brazo más o menos. Y si es de muñeca, pues también igualmente el diámetro del manguito es importante a la hora de comprar un tensiómetro. Esto es el primer punto, número 1. Y después el punto número 2, hablar de que si es de muñeca, deberíamos de estar apoyados con el codo en alguna mesa o de alguna manera a la altura, sobre todo del pecho o a la altura del corazón, para que pues en esta postura, y no hablar, estarse quieto en este momento de la toma de la tensión, para que los datos que nos den el tensiómetro sean lo más fiables posibles, porque bueno, si no lo hacemos de forma correcta, digamos que el dato que nos pueda ofrecer ese aparato al acabar pues no pueda ser del todo fiable, y bueno, pues tengamos que repetir, o a lo mejor incluso nos podemos llevar un susto que a veces es innecesario, ¿vale? Que entremos en un pánico que luego después dices, ay madre, pues no era así. Pues para evitar este tipo de cosas hay que hacerlo bien para que después tengamos un dato fiable. Yo recomiendo repetir al menos 2 veces para asegurarse que te da el mismo dato o muy parecido, ¿vale? Que no ha sido un error de postura o de ajustar el manguito o de demás. Así que hasta aquí los consejos. Espero que os haya gustado, os haya servido todo lo que os he venido a traer hoy aquí, y si es así, si te ha gustado el vídeo, la forma en la que te he comentado las cosas y te ha parecido útil la información, te pido que me ayudes a compartir y a aumentar esta red de información, y que llegue a más personas que tú consideres que necesitan saber estos datos o ver este vídeo, y te suscribas al canal, comentes qué te ha parecido y le des un like si así te dicta el corazón. Y desde luego yo aquí te espero con más información para la próxima, con mucho gusto. Te animo a que te cuides desde todos los ámbitos, con mucho amor propio, desde el físico, como hemos dicho, desde el emocional y también el espiritual. El mental es también muy importante. Ánimo a todo el mundo. Ya sabemos que también la meditación ayuda bastante, como ya he dicho en muchas ocasiones, a controlar el estrés, la tensión, la mejora bastante. Así que animo en concreto para este vídeo de la tensión, la práctica de la meditación de forma regular ayuda bastante al control de la tensión arterial, ¿vale? Así que animo que visitéis también el otro canal si así gustáis, la Arabella Meditaciones. Ahí os espero también con mucho gusto, y si no, pues por aquí nos volvemos a ver. Un abrazo, cuídate mucho y te veo donde quieras encontrarme de nuevo. Chao, que estés bien.